Ana y Ricardo llevaban 5 años de matrimonio. Su relación había estado marcada por el amor, la complicidad y la tranquilidad de una vida construida paso a paso. Durante ese tiempo, habían hablado muchas veces de formar una familia. Sin embargo, el embarazo nunca llegó. No era un tema que les quitara la paz. No se cuidaban, tampoco se obsesionaban, simplemente confiaban en que, cuando fuera el momento correcto, la vida haría su parte. Pero el destino tenía otros planes. Don Carlos y Elena, los padres de Ricardo, comenzaron a presionar discretamente al principio y luego con mayor insistencia. Para ellos, el tiempo no era un lujo. Don Carlos era dueño de una empresa familiar que había construido durante décadas con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, una enfermedad silenciosa avanzaba en su cuerpo, recordándole cada día que su tiempo se estaba agotando. La preocupación no era solo su salud, era el futuro de todo lo que había construido. Según el testamento familiar, Ricardo solo podría asumir el control total de la empresa y reclamar la herencia si cumplía 2 condiciones claras: estar legalmente casado y tener un hijo. Aquella cláusula, que años atrás parecía lejana e irrelevante, se convirtió en una sombra constante dentro del matrimonio. Elena no ocultaba su inquietud. En cada reunión familiar, en cada visita, encontraba la forma de mencionar el tema, dejando entrever que el futuro de la familia dependía de ese heredero que nunca llegaba. Ana comenzó a sentir el peso de miradas silenciosas y comentarios disfrazados de preocupación. Aunque nadie la culpaba directamente, en su corazón empezó a crecer la sensación de que, de alguna manera, estaba fallando. Ricardo, por su parte, quedó atrapado entre 2 mundos. El amor por su esposa y la presión de sus padres comenzaron a chocar de forma inevitable, generando discusiones que antes no existían. Lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de calma empezó a llenarse de silencios incómodos, reproches disfrazados y preguntas sin respuesta. Sin saberlo, Ana y Ricardo estaban a punto de enfrentar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una decisión impulsada por la ambición, el miedo y la desesperación por cumplir con el destino que otros habían trazado para ellos. La presión comenzó a sentirse cada vez más pesada dentro del matrimonio. Las conversaciones que antes estaban llenas de planes y risas ahora giraban alrededor de una sola pregunta: el hijo que no llegaba. Don Carlos y Elena dejaron de insinuar el tema y empezaron a hablarlo directamente. La enfermedad avanzaba y el tiempo parecía convertirse en un enemigo silencioso. Una tarde, durante una comida familiar, Elena propuso algo que marcaría un antes y un después. Sugirió que Ana y Ricardo se realizaran estudios médicos para descubrir qué estaba ocurriendo. Aunque la propuesta parecía razonable, Ana sintió un nudo en el pecho, no por miedo al resultado, sino por la sensación de estar siendo evaluada, observada y juzgada en silencio. Ricardo intentó mantener la calma y convenció a Ana de que lo mejor era salir de dudas. Ella aceptó, creyendo que aquello traería tranquilidad a todos. Días después, comenzaron las consultas, análisis y pruebas que poco a poco fueron desgastando emocionalmente a Ana. Cada visita médica era una mezcla de esperanza y temor. Mientras tanto, Elena no podía ocultar su ansiedad. En conversaciones privadas con Ricardo, comenzó a insinuar que tal vez el problema estaba en Ana, sembrando dudas que lentamente se filtraron en la mente de su hijo. Ricardo luchaba por no dejarse influenciar, pero la presión familiar y el peso de la herencia empezaron a nublar su juicio. Por primera vez, la idea de que el futuro de su vida dependía de un resultado médico comenzó a obsesionarlo. Finalmente, llegó el día de los resultados. El silencio dentro del consultorio parecía eterno. El médico habló con calma, explicando que ambos tenían posibilidades de concebir,
pero que el proceso podría tardar más de lo esperado y requerir paciencia. Aquella respuesta, que no era una sentencia ni una solución inmediata, generó más frustración que alivio. Al salir del consultorio, Ana intentó sonreír, pero Ricardo permanecía distante, atrapado entre el amor que sentía por su esposa y la presión que lo perseguía desde casa. Esa noche, la tensión explotó. Ricardo, cansado y confundido, dejó salir palabras que jamás pensó decir. Habló del tiempo, de la empresa, del testamento y del miedo a perderlo todo. Ana lo escuchó en silencio, sintiendo cómo el amor comenzaba a mezclarse con el dolor. Por primera vez, entendió que el problema ya no era el embarazo, sino la decisión que Ricardo estaba a punto de tomar. Sin darse cuenta, la ambición y el miedo estaban empujándolo hacia un error que cambiaría el destino de ambos para siempre. Las palabras que Ana temía escuchar finalmente llegaron. Una noche, después de días de silencios incómodos y miradas distantes, Ricardo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con el rostro serio y la voz fría, le dijo que no podían seguir juntos, que el matrimonio se había convertido en una carga y que lo mejor era divorciarse. Ana sintió que el mundo se detenía. Intentó comprender, buscar una explicación, pero Ricardo parecía haber construido una barrera imposible de atravesar. Detrás de aquella decisión no solo había miedo ni presión, había una influencia constante que Ana siempre había sentido, pero nunca quiso enfrentar. Elena. Desde el inicio del matrimonio, Elena jamás logró aceptar completamente a Ana, aunque mantenía una apariencia cordial. En privado solía recordarle a Ricardo que había cometido un error al dejar a su antigua novia, Laura. Para Elena, Laura era la mujer perfecta, elegante, proveniente de una familia influyente y, sobre todo, alguien a quien consideraba ideal para darle el heredero que tanto necesitaban. Durante meses, Elena repitió la misma idea una y otra vez, sembrando dudas en el corazón de su hijo. Le recordaba que, si no hubiera terminado aquella relación, quizás su vida sería diferente y la familia no estaría enfrentando la incertidumbre que ahora los rodeaba. Ricardo intentó ignorar esos comentarios, pero la presión, el testamento y el miedo a perder la empresa terminaron por debilitar su voluntad. El día que le pidió el divorcio a Ana, ya había tomado una decisión silenciosa. Ana abandonó la casa con el corazón destrozado, cargando no solo sus pertenencias, sino también los sueños que habían construido juntos. Se fue sin discutir, sin reprochar y sin imaginar que, para Ricardo, aquella historia ya estaba cerrada. Sin embargo, la realidad fue más cruel de lo que Ana podía imaginar. Apenas semanas después de la separación, Ricardo comenzó una relación con Laura. Todo parecía avanzar con rapidez, como si el tiempo se hubiera convertido en un enemigo al que debían vencer. No era solo amor lo que lo impulsaba, era la desesperación por conseguir el hijo que no había tenido, por cumplir con el testamento y por recuperar la tranquilidad que sentía haber perdido. Mientras tanto, Ana intentaba reconstruir su vida desde las ruinas emocionales que el abandono había dejado, sin saber que el destino, una vez más, estaba a punto de sorprenderla de la forma más inesperada. Tras la separación, Ana intentó reconstruir su vida en silencio. Los días parecían más largos y las noches más frías, pero poco a poco comenzó a adaptarse a una realidad que jamás imaginó vivir. Sin embargo, algo en su cuerpo empezó a cambiar. El cansancio constante, los mareos y una sensación extraña que no lograba explicar la llevaron a hacerse una prueba que, en el fondo, temía realizar. Con las manos temblando y el corazón acelerado, Ana observó el resultado. 2 líneas que parecían irreales confirmaban lo inesperado. Estaba embarazada. El silencio llenó la habitación mientras lágrimas caían por su rostro. Una mezcla de alegría, miedo y tristeza invadió su corazón,
recordándole que la vida siempre encuentra formas inesperadas de cambiar el destino. Ana pensó en Ricardo, en todo lo ocurrido y en la rapidez con la que había sido reemplazada, pero también comprendió que no quería buscarlo ni obligarlo a quedarse por responsabilidad. Tomó una decisión difícil: guardar el secreto. Prometió que lucharía por su hijo sola, que su historia no estaría marcada por el rechazo ni por la presión de una familia que nunca la aceptó. Los meses pasaron y Ana enfrentó el embarazo con valentía. Aprendió a vivir con menos, a sonreír en medio del dolor y a encontrar fuerza en cada latido que crecía dentro de ella. Mientras tanto, la vida de Ricardo parecía avanzar en dirección opuesta. Su relación con Laura progresaba rápidamente, impulsada por la urgencia de cumplir con el testamento y darle tranquilidad a don Carlos. Todos esperaban que el heredero llegara pronto, pero el destino tenía otros planes. Mes tras mes, el embarazo que Ricardo buscaba junto a Laura no llegaba. Las consultas médicas comenzaron, los análisis se repitieron, y la ansiedad creció dentro de una relación construida más por la necesidad que por el amor. La frustración empezó a aparecer, seguida por discusiones y silencios incómodos que recordaban, de forma irónica, la historia que Ricardo había dejado atrás. Sin saberlo, mientras él buscaba desesperadamente un hijo que no llegaba, Ana llevaba en su vientre al heredero que cambiaría el destino de todos. Mientras Ana luchaba en silencio por sacar adelante a su hijo, la vida de Ricardo parecía moverse entre la esperanza y la tragedia. Meses después de iniciar su relación, Laura finalmente quedó embarazada. La noticia llenó de alegría a la familia y devolvió la ilusión que creían perdida. Don Carlos sintió que, por fin, el destino comenzaba a alinearse con sus deseos. El heredero estaba en camino y el futuro de la empresa parecía asegurado. Pero la felicidad fue breve. A mitad del embarazo, Laura sufrió una complicación inesperada que terminó en una pérdida devastadora. El dolor sacudió a toda la familia, dejando un vacío difícil de explicar y una tristeza que se instaló en el hogar. A partir de ese momento, la relación entre Ricardo y Laura comenzó a deteriorarse. La presión, la frustración y la obsesión por cumplir con el testamento transformaron el amor en tensión constante. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la vida escribía una historia completamente diferente. Ana dio a luz a un niño sano que se convirtió en su mayor orgullo y en la razón de cada sacrificio. Los años pasaron entre jornadas de trabajo interminables, noches sin descanso y sueños construidos con esfuerzo. A pesar de las dificultades, madre e hijo lograron crear un hogar lleno de amor. No tenían lujos, pero sí algo que el dinero jamás podría comprar: paz y complicidad. El niño creció convirtiéndose en un joven inteligente, respetuoso y profundamente agradecido con la mujer que lo había dado todo por él. Ana jamás habló de su padre, no por rencor, sino por proteger el corazón de su hijo. Con el tiempo, aquel niño se convirtió en un estudiante brillante. Su disciplina y talento lo llevaron a destacarse, demostrando que el esfuerzo silencioso siempre encuentra recompensa. El día de su graduación fue uno de los más importantes de sus vidas. Frente a todos, con el título en sus manos, dedicó sus palabras a Ana, reconociendo cada sacrificio y cada lágrima que ella había escondido para verlo triunfar. Ana lloró en silencio, entendiendo que todo había valido la pena. Los años continuaron y el joven se convirtió en un ingeniero exitoso. Con determinación y visión, logró construir su propia contratista, desarrollando proyectos importantes que lo posicionaron como una figura respetada en la ciudad. Mientras él alcanzaba el éxito, el destino de Ricardo tomaba un rumbo opuesto. Tras la muerte de don Carlos, la empresa familiar quedó en manos de Ricardo, pero la falta de experiencia, decisiones impulsivas y conflictos internos comenzaron a debilitar lo que su padre había construido durante décadas.
Los contratos empezaron a perderse, las deudas crecieron y la estabilidad que alguna vez había tenido se transformó en incertidumbre. La presión por mantener el legado terminó consumiendo su matrimonio con Laura, dejando una relación marcada por reproches, tristeza y promesas incumplidas. Ricardo, sin darse cuenta, estaba perdiendo todo aquello por lo que había sacrificado el amor de Ana. Con el paso de los años, la vida terminó colocando a Ricardo en el punto más vulnerable que jamás imaginó. Las pérdidas económicas, el desgaste emocional y el peso de sus decisiones comenzaron a reflejarse también en su salud. Un diagnóstico inesperado cambió su realidad de forma radical, necesitaba una transfusión urgente y un donante compatible. La noticia lo obligó a enfrentar no solo el miedo a la enfermedad, sino también la soledad que había construido con el tiempo. Laura ya no estaba a su lado y la empresa que había heredado apenas sobrevivía. Por primera vez, Ricardo sintió el verdadero vacío de las decisiones tomadas años atrás. Mientras tanto, David continuaba construyendo su éxito profesional sin olvidar sus raíces. Era un hombre íntegro, trabajador y profundamente agradecido con Ana, la mujer que lo había formado con amor y sacrificio. Un día, David recibió la llamada del hospital informándole que su sangre era compatible con un paciente en estado delicado. Aceptó sin dudar, pero al llegar a casa y contarle a Ana, notó cómo su madre palideció al escuchar el nombre del paciente, Ricardo. El silencio llenó la habitación. Durante años, Ana había protegido a su hijo de una verdad dolorosa, pero entendió que el destino ya no podía ocultarse. Con lágrimas en los ojos, le contó toda la historia, el matrimonio, la presión, el abandono y el embarazo que cambió sus vidas. David escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa, tristeza y comprensión. No hubo rabia ni reproches, solo una profunda reflexión. Tras unos minutos, tomó la mano de su madre y le dijo algo que jamás olvidaría: si es mi padre, igual necesita ayuda, y tú me enseñaste a hacer lo correcto. El día de la transfusión, David llegó al hospital con el corazón sereno. No buscaba reconocimiento ni respuestas, solo cumplir con el valor que Ana había sembrado en él desde niño. Ricardo, debilitado y sin imaginar la verdad, recibió la donación que le salvó la vida. Días después, al insistir en conocer al donante, Ana tomó una decisión que había postergado durante años. Era momento de cerrar el ciclo. Cuando Ricardo llegó a la contratista para agradecer, David salió a recibirlo, pero esta vez, la mirada de Ana acompañaba la escena, sosteniendo una verdad que ya no podía guardarse. Con voz temblorosa, Ana reveló lo que el destino había preparado durante décadas. David era su hijo. El silencio fue inmediato. Ricardo sintió que el tiempo se detenía, que cada recuerdo regresaba con fuerza y que el peso de sus decisiones caía sobre su corazón de forma irreversible. El heredero que había buscado desesperadamente durante años siempre había existido, y no solo eso, era el hombre que le había salvado la vida. Ricardo intentó hablar, pedir perdón, recuperar el tiempo perdido, pero comprendió que algunas oportunidades no regresan. David lo miró con respeto, sin odio y sin reclamos. No lo hice por usted, dijo con calma, lo hice por el hombre que mi madre me enseñó a ser. Ana observó la escena en silencio, entendiendo que el destino había cerrado el círculo de la forma más justa posible. Ricardo se marchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que la mayor herencia que había perdido no era la empresa de su padre, sino el amor de la familia que un día decidió abandonar. Y David, el hijo rechazado antes de nacer, se convirtió en el hombre que demostró que la verdadera grandeza no está en la sangre, ni en la riqueza, sino en el corazón. Tú habrías hecho lo mismo que David. Te leo en los comentarios y suscríbete para más historias de golpes del destino.